Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Gracias damos a Dios por este momento que Dios nos concede de poder alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Así es de que le damos las gracias al Señor por cada momento que nos permite el poder reunirnos para poder estudiar su palabra y poder cada día aprender más de ella. Así es de que a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, tanto familia como amigos en nuestros países de origen, que Dios les bendiga y les guarde de una manera poderosa. Así de que vamos esta tarde a estudiar la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que es el libro que estamos estudiando. Eclesiastés capítulo 7, del versículo 10 al 15. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en estos cortos versículos. Así de que le invitamos a usted, si tiene tiempo, pues de tomar una Biblia para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 al 15. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Del capítulo 11, del 11 al 15. Buena y provechosa es la sabiduría para los que viven en este mundo, si además va acompañada de una herencia. Porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero, pero la sabiduría tiene ventaja de darle vida al sabio. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar en lo uno y lo otro son cosas de Dios. Y que el hombre nunca sabe lo que le traerá el futuro. Todo esto he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Hombres buenos que mueren a pesar de su bondad y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar sobre la base de estos versículos, sobre la necesidad de buscar la sabiduría, o buscando la sabiduría y confiando en Dios. Si usted se recuerda, solo quiero hacer un resumen de lo que estudiamos en el estudio anterior. Si usted se recuerda, habíamos venido hablando de que es mejor la reprensión del sabio que los aplausos del necio. También había una imagen que puso el Salomón, en donde dice que las risas del necio se parecen al encrucijal de las zarzas en el fuego, y que la violencia entorpece al sabio y el soborno corrompe su carácter. Pusimos varios ejemplos sobre esto. Y creo que Salomón nos está dando en todo este capítulo detalles de qué es lo mejor. En este mundo, como dice Kohelet, o el predicador, o Eclesiastés, o Salomón, como usted le quiera llamar, precisamente nos está dando detalles de qué es lo mejor en esta vida. Porque recordemos que esta vida no es solo mal, hay cosas buenas en esta vida. Entonces, como él estaba hablando en el capítulo 6 de una premisa de que nadie sabe lo que es bueno para el hombre, nadie sabe lo que es bueno, entonces él, a través de la experiencia que él ha tenido, nos quiere compartir precisamente a nosotros para que nosotros tomemos buenas decisiones en este mundo de necedad, un mundo de irresponsabilidad, un mundo lleno de pecado,
que tomemos las mejores decisiones en la vida, porque hay cosas mejores, para que nosotros podamos directamente caminar con seguridad en este mundo. Porque muchas veces cuando no se toman buenas decisiones, hermano, uno sabe que van a haber situaciones adversas. Es decir, todo es así. Por eso, como les repito, quizás lo que dije en el estudio anterior, que si nosotros viéramos la vida como un negocio, hiciéramos buenas decisiones. Pero como la vida no la vemos como un negocio, en un negocio, si yo pongo un negocio no lo voy a poner para quebrar. No voy a tomar malas decisiones en mi negocio, sino buenas decisiones para prosperar. Lo mismo es la vida. Si yo quiero vivir más años, si yo quiero ser mejor, debo de ver la vida como un negocio, es decir, tomar buenas decisiones, invertir esas decisiones en mi vida para que pueda resultar en buen beneficio a mi favor. Y Salomón eso es lo que nos va a presentar en todo este capítulo 7. Él ha venido hablando de que es mejor estar en este lugar que estar en una fiesta. Es mejor ir a un funeral, es mejor que estar en una fiesta. Es mejor esto y lo otro. Es decir, está poniendo a un lado y a otro lo que es más provechoso y lo menos provechoso. Es decir, que todo esto, hermano, nosotros lo debemos de tomar en cuenta porque quizás en la vida nosotros hemos llegado a pensar, como muchas personas piensan, que dicen que esta vida no hay otra y hay que disfrutarla a como dé lugar. Es decir, eso es lo que muchas personas piensan, pero yo le quiero decir algo. Después de esta vida hay otra vida donde se va a pasar una eternidad. Acá no importa tanto los años que vivamos, pero en la otra vida va a haber una eternidad. Esta vida que nosotros tenemos aquí, y como muchos de los apóstoles, o Pedro dice que somos advenedizos y vamos de paso, es decir, hermanos, que aquí solamente estamos aprendiendo. La vida que aquí tenemos, esta vida presente, es como un aprendizaje de lo que nosotros seremos en la otra vida. Es decir, solo estamos aprendiendo, solo estamos como agarrando experiencias en esta vida. Ahora, eso es precisamente lo que Salomón nos ha querido mostrar. Por eso dijo, es mejor la reprensión del sabio que los aplausos del necio. Casi nunca nos gustan las reprensiones a nosotros porque el que nos digan en qué estamos fallando, el que nos digan las situaciones malas que nosotros estamos haciendo, eso nos molesta, nos enoja, nos sentimos mal. No solamente con nosotros mismos, sino que muchas veces con las otras personas, porque nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no vive su vida? ¿Qué le importa? Es decir, nosotros, hermanos, cuando alguien quizás nos da un reproche de esta manera, deberíamos de alegrarnos, porque de alguna manera indirecta Dios está trabajando en nuestras vidas a través de estas personas. Es decir, nos está haciendo ver lo malo que nosotros tenemos o lo malo que nosotros hacemos para mejorar nuestra vida. Deberíamos de alegrarnos, como dice Salomón, que es mejor el consejo de los sabios. Es decir, Salomón veía o David veía los reproches de un sabio, con una persona con más experiencia que él, la veía como un perfume, como un ungüento, como un regalo que le ayudaba a ser mejor. David decía, no importa que el golpe sea fuerte, no importa que quizás el golpe me duela en la cara, pero yo no dejaré de lado estos consejos del sabio. Es decir, porque él veía que a través de estos sabios su vida podía mejorar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A través de las palabras que otros quizás puedan darnos, nuestra vida va a mejorar. En lugar de enojarnos, en lugar de disgustarnos, mejor decirle gracias a estas personas. Darle las gracias porque a través de ellos Dios está queriendo trabajar en nuestra vida. Pero si nosotros rechazamos ese consejo, es decir, nosotros seguiremos siendo iguales. Si no se nos dice lo malo que nosotros hacemos, no seremos mejores. Entonces, esto es lo que Salomón está diciendo. Y él habla de todo esto y al final dice que la violencia corrompe, la violencia o la presión corrompe. Pusimos ejemplos de cómo la presión que en este mundo puede ejercer en nosotros puede corromper nuestra forma de
de sabiduría o nuestra forma de actuar o nuestra forma de proceder. Así como pusimos el ejemplo de que aquella presión en Pilato, presión en Pedro, presión precisamente en Moisés, es decir, actuó precipitadamente, molesto y enojado, y no le dio la gloria a Dios. Esto hizo que él se viera mal en ese momento. Aunque él mostraba gran sabiduría y gran paciencia, como la misma Biblia lo dice, que era el hombre más manso de todo ese tiempo, pero como dice lo que hemos estudiado, que una pequeña cosa, como dice Salomón, que una mosca en el perfume del perfumista echa a perder ese perfume. Así una pequeña locura, dice. Es decir, actuar precipitadamente. Una pequeña locura echa a perder la sabiduría del sabio y se ve como un necio. Actuando como un necio, actuando como una persona sin cordura, como una persona que se deja llevar precipitadamente por ese sentimiento de enojo. Y por eso Salomón nos está dando estos consejos. Yo pienso, hermano, y pensaba también, y me preguntaba a mí mismo, porque le voy a decir algo. Estudiar la Biblia versículo a versículo nos da a conocer mejor la palabra de Dios, pero hay algo que debemos precisamente conocer un poco de lo que se está hablando para que nosotros nos demos cuenta precisamente de lo que nos está queriendo decir. Es decir, una de las cosas que yo decía, quizás al principio, cuando comencé a estudiar este libro, yo decía, Dios mío, ayúdame a estudiarlo, porque Eclesiastés es un libro muy profundo. Tiene muchas cosas, experiencias que Salomón pudo tener y que ahora que él ha comprobado todas estas experiencias, que él buscó felicidad, buscó tranquilidad en todas las cosas materiales y no las halló, entonces es como que esté cerrando el camino para decirnos a nosotros que la única felicidad no la vamos a encontrar en ninguna cosa terrenal. En el plano terrenal no vamos a encontrar esa felicidad o esa tranquilidad que nosotros buscamos, sino solamente en Dios. Entonces, esas experiencias que Salomón tuvo son las que comparte con nosotros. Por eso es que acá, mire, dice Salomón, dice en este versículo 11, dice, buena y provechosa es la sabiduría. En la versión Reina Valera dice, para los que viven debajo del sol. Es decir, pero acá dice, para los que viven en este mundo, que es lo mismo. Buena y provechosa es la sabiduría. Oiga bien, para los que viven en este mundo. Dice, si además va acompañada de una herencia. Oiga bien. Es decir, tener sabiduría es bueno, es mejor. Pero si va acompañada de una herencia, es mucho que mejor. Es decir, es una doble bendición. Y las dos son necesarias. Por eso dice en el versículo 11 esto. Y en el 12 le agrega, porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero. En la versión Reina Valera dice, porque escudo es la ciencia, y escudo, es decir, escudo es el dinero y escudo es la ciencia. Es decir, las dos cosas protegen. Oiga bien, las dos cosas protegen. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente, hermano, aquí Salomón está dando a entender que tener sabiduría acompañada de una herencia es una doble bendición, pero hace una diferencia en que la sabiduría, dice, va más allá, protege, aunque los dos son escudos, pero la sabiduría protege más que el dinero. Ahora, ¿por qué Salomón en estos dos versículos dice eso? Dice, alguien puede ser sabio. Oiga bien, alguien puede ser sabio. Más adelante pone el ejemplo de un hombre. Oiga bien. Dice que había
una ciudad en la que tenía 10 gobernantes que eran valientes. Y dice que esta ciudad iba a ser asediada. Y dice que por la sabiduría de este hombre, de este viejo, de este anciano, pero que era pobre. Dice, por la sabiduría de este anciano pobre, la ciudad fue salvada. Oiga bien. Dice, aunque las palabras de él, nadie se las tomaba en cuenta. Es decir, alguien que sea sabio, pero que sea pobre, no le ponen importancia. Eso es lo que Salomón está diciendo. Pero lo que Salomón está diciendo es que la sabiduría es mejor escudo que tener dinero. Aunque las dos, dice, protegen igual. Entonces, por eso le puse este ejemplo. Más adelante Salomón pone este ejemplo de este hombre, un anciano. Dice que aunque él era pobre, con su sabiduría salvó la ciudad y aunque sus palabras, dice, no eran tomadas en cuenta. Y cuando el pobre murió, nadie se acordaba de él, porque era pobre. Entonces, esa es la diferencia de la sabiduría, que la sabiduría puede salvar. Y no solamente poniendo este ejemplo de este anciano que salvó la ciudad, sino que la sabiduría puede salvar de muchas cosas mayores todavía. Ahora, ¿por qué Salomón dice que la sabiduría es buena, pero si va acompañada? Es decir, si solo tenemos sabiduría, le puse el ejemplo de este anciano, dice que era sabio, pero después que salvó la ciudad, nadie le puso importancia, porque él era pobre, tenía solo sabiduría. Pero dice Salomón que alguien puede tener una herencia. Oiga bien, alguien puede tener una herencia, pero si no tiene sabiduría, ¿qué va a pasar? Se acaba. ¿Cómo? Se acaba la herencia sin sabiduría, sin saber O sea, pensar en qué invertir. Exacto. Si no hay sabiduría, no vas a saber cómo invertir, no vas a saber cómo negociar aquel dinero. Entonces, va a ser mala inversión y se va a quedar en la ruina. Se le va a acabar todo. Ejemplo de esto. Le voy a poner un ejemplo. Lucas 15. Lucas 15 nos presenta una parábola que el Señor contó. ¿Qué parábola? La del hijo pródigo. El hijo pródigo fue uno de los personajes que el padre tenía con él en su casa. Estaba el mayor y estaba el menor. Ahora, dice que el hijo menor le dijo al padre, padre, dame la herencia que me corresponde para irme. O sea, él quería tener libertad. Entonces dice que el padre, aunque esto era inusual, le voy a decir esto era inusual que un padre repartiera la herencia antes de morirse. Las herencias siempre se reparten después que la persona se ha muerto. Él deja un testamento y ya dice cuánto le va a tocar a cada hijo. Pero cuando está en vida, eso no se puede. Eso es inusual. Solo uno hizo esto, pero no lo hizo por exigencia de ninguno de sus hijos, sino que lo hizo por voluntad propia, y fue Abraham. Él sí lo hizo, pero ninguno de los hijos le exigió. Lo hizo de una manera voluntaria, pero nadie se lo exigió. Esto sí se podía hacer, pero en el hijo pródigo, él exige la parte de la herencia que le correspondía y se la pide al padre. Dice el padre que le da la parte a su hijo menor y le da la parte a su hijo mayor. ¿Qué es lo que hace el hijo menor? Dice que a los pocos días reunió todo lo de la herencia, la vendió, porque recuérdese que herencia en aquel tiempo no precisamente estamos hablando de dinero, sino que hablamos de terreno. Tener terreno era hacer una vida asegurada, una vida próspera y una vida tranquila. Ahora, la herencia que al hijo se le da, él vende esa parte de la herencia. Y cuando vende esa parte de la herencia, el dinero que se le dan por la herencia, él se va. Dice que se va a una provincia lejos de donde él vivía. No sabemos, la Biblia no lo dice, pero me imagino de que ha de haber sido fuera de las tierras de Israel. Porque estando allá, dice que comenzó a vivir su vida y malgastando toda la herencia de una forma perdida. Es decir, perdió todo. ¿Por qué? Porque él tenía herencia, como lo dice Salomón, pero no tenía sabiduría.
Entonces, tener sabiduría y tener herencia, dice Salomón, es una doble bendición. Porque si usted tiene sabiduría y tiene herencia, usted va a saber invertir, va a saber qué hacer con esa herencia. Es decir, no la va a malgastar y va a quedar en la ruina. Pero si solo tiene sabiduría, a la gente no le importa porque usted es pobre. Y si tiene solamente herencia y no tiene sabiduría, usted arruina su vida porque no sabe cómo invertir eso que tiene en sus manos. Por eso es bueno, tanto sabiduría con herencia. Es una doble bendición. Eso es lo que le dice en el versículo 11. Dice, te lo voy a repetir, buena y provechosa es la sabiduría. Es decir, Salomón no está diciendo que la sabiduría es mala, está diciendo que es buena. Dice, para los que viven en este mundo es buena y provechosa, si además va acompañada de una herencia. Dice, porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero. Oiga bien, o sea, son escudos. El ejemplo del anciano que salvó la ciudad, aunque no era rico, pero tenía sabiduría. Ahora, ¿por qué el dinero es escudo igual que la sabiduría? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede hacer el dinero? ¿De qué manera puede ser el dinero escudo para mi vida? ¿De qué manera? Dice que los dos son escudos, ¿verdad? Es decir, protegen. Pero la sabiduría, dije, protege más que el dinero. Oiga bien, o sea, hace una diferencia. Tener las dos cosas es una doble bendición. Pero de esas dos cosas, dice Salomón, la sabiduría es más provechosa que el dinero. Aunque las dos son escudos para la vida humana. ¿De qué manera el dinero es escudo en la vida humana? ¿De qué manera? ¿De qué manera nos protege? Del hambre. Exacto. Nos ayuda a sobrevivir. O sea, usted con dinero no pasa hambre. Usted con dinero, si se enferma, puede ir al médico. Ahora, si a usted lo secuestran y tiene dinero, usted puede pagar eso que le piden, la exigencia de ese rescate. Usted, si tiene dinero, sí. Ahora, si usted tiene sabiduría y lo secuestran, si tiene sabiduría pero es pobre, usted puede pasar pobreza, puede pasar hambre, puede pasar enfermedades si no tiene. O sea, escudo es de una manera y de otra. Es decir, es escudo, pero en diferente forma. ¿Sí? Entonces, el dinero es escudo de esa manera. Si usted tiene dinero, no pasa hambre, puede solventar las situaciones de salud que a veces se pueden presentar en la vida. Puede también, si recibe un secuestro, como le digo, puede pagar el rescate de ese secuestro. Ahora, en eso es escudo. En eso es escudo el dinero en la vida humana. Oiga bien, ese escudo lo protege de cualquier situación. Le ayuda a poder salir adelante. Es decir, porque el dinero es para poder solventar las situaciones de la vida animal en la tierra. Para eso sirve el dinero. Ese escudo, ¿no? Ahora, pero el dinero hace algo que la sabiduría no hace. La sabiduría, dice Salomón, es más ventajosa. Es mejor que el dinero. ¿Por qué es mejor la sabiduría que el dinero? Ya le puse un ejemplo, pero ¿de qué manera la sabiduría es mejor? Porque aquí dice que la sabiduría protege lo mismo que el dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de darle vida al sabio. ¿De qué manera? ¿Qué ventaja tiene la sabiduría sobre el dinero? ¿Qué ventaja? Y cuando hablamos de sabiduría, no precisamente estamos hablando, recuérdese que hay una sabiduría terrenal y una sabiduría espiritual. ¿A cuál de esas se estará refiriendo Salomón? ¿A cuál de esa sabiduría? A la espiritual. Sí.
a la espiritual. Porque la sabiduría terrenal, como lo dice Santiago, dice, la sabiduría terrenal ¿es cómo? Vana es la sabiduría. Sí, es vana, pero también dice, es animal. Así dice. La sabiduría terrenal es animal. Vana es la sabiduría animal. Es diabólica. Pero la sabiduría, dice Santiago, que viene del cielo, es apacible. ¿Ve la diferencia? De la sabiduría terrenal y la sabiduría animal. La sabiduría terrenal es animal, es decir, es diabólica. Pero la sabiduría que viene del cielo es mejor. A esa sabiduría se está refiriendo Salomón. Ahora, ¿y por qué tiene ventaja sobre el dinero la sabiduría? La sabiduría celestial. ¿Por qué? ¿Se recuerda lo que dijimos del título? ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo dije que se llamaba el título de estos versículos que vamos a estar estudiando? ¿Se recuerda o no? Buscando la sabiduría y confiando en Dios. Así se llama el título. Buscando la sabiduría y confiando en Dios. Dos cosas, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a buscar la sabiduría terrenal. Vamos a buscar la sabiduría espiritual. Entonces, a esa sabiduría se está refiriendo Salomón. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la sabiduría de la que Salomón está hablando? ¿Cuál es la ventaja que tiene sobre el dinero? Que si confiamos en Dios, Él es el que va a suplir nuestras necesidades. Sí, pero está hablando de una sabiduría que nosotros debemos de tener, sabiduría celestial. Es decir, esa sabiduría protege más que el dinero. La sabiduría de esta que Salomón está diciendo que protege más del dinero tiene ventaja sobre el dinero. ¿Y cuál es la ventaja? Que esa sabiduría de Dios nos lleva a ¿qué? A confiar en Él. ¿A qué? A confiar en Nos Él. lleva a buscar a Dios. A aferrarnos más a Dios. Nos lleva a buscar a Dios la sabiduría. A buscar a Dios. En cambio, esa es la ventaja que tiene la sabiduría sobre el dinero. Que si nosotros tenemos sabiduría, vamos a buscar a Dios. Pero si nosotros tenemos dinero, el dinero no nos acerca a Dios. Nos aleja. ¿Qué es lo que Pablo dijo a Timoteo? Que raíz de todos los males, dijo, ¿verdad? Es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, si nosotros tenemos dinero, por eso la sabiduría, dice Salomón, que tiene ventaja sobre el dinero, porque el dinero en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. Nos aleja. Porque cuando Pablo dice a Timoteo, dice que muchos abandonaron la fe por el amor al dinero. ¿Sí se fija? La riqueza no nos acerca a Dios, al contrario, nos aleja de Dios. La sabiduría, en lugar de alejarnos a Dios, nos acerca a Dios, nos acerca a buscarlo, nos acerca a confiar, nos acerca a muchas cosas en cuanto a Dios. Por eso es mejor la sabiduría. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted se recuerda, en Mateo se habla sobre un joven, un rico, que dice que llegó corriendo donde Jesús. Dice que llegó corriendo y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré? ¿O qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Oiga bien. Jesús dice que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Pero te voy a mostrar lo que es bueno. Te voy a decir lo que es bueno. Y le dijo, ¿sabes los mandamientos? Y comienza a decir. Sí, esto y lo otro, que no sé qué, que no sé cuándo. Usted conoce la historia. Amén. Amén. No me voy a detener mucho. Usted conoce la historia que al final dice que cuando él le dijo, todo esto lo he guardado, Jesús le dijo, solo te falta una cosa. Dice, vende todas tus riquezas
con ese dinero, repártelo a los pobres y me sigues. ¿Y qué es lo que hizo el joven? Se fue triste. Dice que se fue triste, es decir, afligido. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor lo estaba probando. Lo estaba probando a ver si es verdad que él amaba al prójimo, como él decía. Oiga bien, porque los mandamientos que el Señor necesita son los deberes que nosotros tenemos para con el prójimo, no para con Dios. Eso es lo que Jesús le citó. Ahora, pero como él dijo que todo lo había guardado, entonces quiso probarlo y le dijo, bueno, si tú tienes amor hacia el prójimo, toda esa riqueza que tienes, véndela y con eso repártela entre los pobres y luego me sigue. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque para él su Dios era ¿qué? Era el dinero. El dinero se había convertido en su Dios y él no podía despojarse de esto. No podía. Entonces dice que él se fue triste. Y cuando se fue triste, dice que Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y Pedro se escandaliza y le dice, Señor, entonces, ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes se van a salvar? Eso fue el escándalo para ellos, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, entonces, ¿quiénes se salvarán? Entonces Jesús les dice, miren, les dice, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Ahora, ¿por qué se vuelve imposible para los hombres? Jesús lo dijo, que entrar al reino de los cielos es imposible, no porque Dios no pueda hacer algo, sino por causa de los hombres. ¿Por qué es imposible que los ricos entren al reino de los cielos? ¿Por qué? No quieren dejar el dinero. Porque no quieren despojarse del dinero. Eso es lo que les imposibilita a que ellos puedan heredar la vida eterna. Es decir, su dinero los ha atrapado tanto y ellos no quieren abandonar su dinero porque su dinero es su Dios. Ahora, pero Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. ¿Cuándo se vuelve posible que un rico pueda entrar a los reinos del cielo? ¿Cuándo se hace posible? Porque Jesús no estaba probándolo, no lo estaba diciendo verdaderamente despójate de todo. Jesús solamente estaba haciendo una prueba para ver si era verdad lo que él decía de que él guardaba esos mandamientos. Ahora, no le estaba diciendo literalmente vende todo, o sea, y quédate en pobreza. No. Jesús estaba haciendo una prueba en él. Ahora, ¿cuándo se hace posible que los ricos puedan entrar al reino de los cielos? Porque dijo Jesús, lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. ¿Cuándo se vuelve posible? Cuando ellos comparten lo que tienen y ayudan al prójimo. Se hace posible, ¿sabe cuándo? Cuando las posesiones que nosotros tenemos no nos han atrapado, sino que nosotros las tenemos, pero no nos dejamos dominar por ellas. Sí, también. Pero ¿cuándo se hace posible? Se hace posible precisamente cuando el rico rinde su voluntad a Dios. Dios no tiene límites Más no da. para poder hacer lo que Él quiere con este rico. No tiene límites. Pero los límites los pone el rico. Si el rico le abre ese corazón, le abre su voluntad a Dios, Dios puede hacer todo lo que quiera con este hombre, aunque sea rico. Tenemos ejemplos. Abraham. Abraham fue un hombre muy rico. Pero, ¿cómo era Abraham con Dios? Era un hombre que le abrió todo su corazón a Dios. Entonces, Dios hizo con él lo que quiso. Y lo llevó hasta donde él quiso. ¿Por qué? Porque precisamente le abrió su voluntad. El límite de que un rico o un pobre no entren al cielo está en nosotros, no en Dios. Nosotros limitamos a Dios. Si nosotros le abrimos nuestra voluntad, Dios entra. Recuerden lo que dice, lo que el Señor le dice precisamente a la iglesia de la Odisea.
Apocalipsis 3. Ujú. ¿Qué es lo que el Señor le dice? El Señor a la iglesia de la Odisea le dice lo peor, lo que a ninguna otra iglesia le dice. Ujú. Le dice que es rica, pero está desnuda. Le dice que ella ve, pero está ciega. Le dice todas las cosas contrarias. Ahora, pero hay una cosa que le dice. Y le dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Oiga lo que el Señor está diciendo, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cuando esa puerta que está diciendo que Él está tocando es la voluntad humana. Es la voluntad humana. Dice, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo dentro a Él y tenemos comunión. Cenamos juntos. Entro contigo y vamos a tener comunión. Es decir, pero ese abrir la puerta está abriendo de la voluntad humana. Él puede abrirla, pero no lo va a hacer. Él espera que nosotros, de manera voluntaria, le abramos nuestra voluntad para que Él pueda hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Solamente así pueden entrar al reino de los cielos. Y no solo los ricos, sino los pobres. Y le voy a decir que hay pobres que son igual que ricos. Sí. Son duros de corazón. No le permiten al Señor abrir esa voluntad para que Dios comience a entrar que Dios entre en ellos y comience a hacer su voluntad. Incluso hay muchos cristianos que no le abrimos del todo la puerta al Señor porque no le rendimos toda nuestra voluntad a Él. Todavía hay partes y áreas de nuestra vida que todavía no se las queremos rendir. Entonces, eso fue precisamente. Ahora, vea cómo el dinero, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. Pero la sabiduría nos acerca precisamente a Dios. Ahora, eso es lo que dice Salomón. Dice que buena y provechosa es la sabiduría para los que viven en este mundo si va acompañada de una herencia, porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero, pero la sabiduría tiene una ventaja de darle vida al sabio. Esa es la ventaja. Al hombre experimentado, al hombre que tiene conocimiento, le da esa ventaja si tiene sabiduría. Es decir, le da acceso a Dios, mientras que el dinero lo aleja. Por eso hay que buscar la sabiduría, hermanos. Es algo muy importante. Y yo le voy a decir algo. Fíjese que la sabiduría de Dios, y eso lo encontramos en los proverbios escritos por Salomón. El proverbio 8 es uno de esos proverbios muy hermosos, en donde habla de la sabiduría, pero esa sabiduría precisamente es personificada. Y esa sabiduría personificada habla de la vida de su hijo. Esa sabiduría personificada es su hijo. Y oiga bien lo que hace la sabiduría. Yo quiero que vaya ahí a Proverbios 8. Ahí lo tiene atrás. Un poco atrás, Proverbios capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice la sabiduría. Y se lo voy a leer precisamente en dos versiones muy diferentes. Dice la sabiduría, 8.1, dice, la sabiduría clama a voz en cuello, la inteligencia hace oír su voz, se para en lo alto de la colina, se detiene donde cruzan los caminos, se hace oír junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, para ustedes los hombres, estas palabras mías, dice, estas palabras que está dirigiendo la sabiduría van para los hombres. Oiga bien, en el versículo 5, ¿cómo le dice a los hombres? ¿Ah?
Aquí dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Ajá. Fíjese bien lo que les dice en esta versión. Dice, jovencitos inexpertos y necios. Así le llama a los hombres. Recuerde que la sabiduría está gritando. Dice que está, grita. Así dice. La sabiduría dice, clama a voz en cuello. Voz en cuello es gritar fuerte. Dice, la inteligencia o la experiencia hace oír su voz. Y dice, se para en lo alto de una colina. Se para, dice, en la encrucijada de los caminos. Hace oír su voz en las puertas de las ciudades. Para ustedes, los hombres, van estas palabras mías. Versículo 5, ya nos dicen ustedes, hombres. ¿Qué les dice? Jovencitos inexpertos. Hay otra versión que dice, jóvenes inmaduros. Así le llaman. ¿Qué es una persona inmadura? ¿Cuál es un joven inmaduro? ¿Quién es un joven inexperto? ¿Qué es el berrinche? Alguien que no tiene sabiduría. Pero vea cómo le dice le dice, estas palabras van para los hombres, pero de ahí no les dice hombres, les dice que son niños. Lo mismo que muchas veces pasa, hermanos, con nosotros. Nosotros muchas veces, hay gente vieja que a veces, yo no sé si usted la ha visto, cómo actúa, cómo es el proceder de él en esta vida. Y usted dice, esa persona es vieja, pero se comporta como un niño. O sea, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que es inmaduro? ¿Por qué decimos que se comporta como un niño? Porque no se comporta como alguien que tenga madurez. La madurez habla de experiencia, de sabiduría, de eso. Entonces, de dominio. Exacto, hace un cambio de hombres a niños. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, pero la voz, mire, la sabiduría dice que se pone arriba para que le escuchen. Va, dice, en los caminos, en las encrucijadas, ella se para a la orilla del camino y a veces en medio, es decir, como obstaculizando el caminar de los inexpertos, pero no le hacen caso. Dice que va a las entradas de las ciudades, a las puertas. ¿Por qué va a ir? Porque ahí se sentaban los ancianos, los que decían que tenían mayor sabiduría a dar consejos y a resolver todos los asuntos, sean políticos o sean de la comunidad. Es decir, ahí se sentaban los hombres. Pero la sabiduría está gritando que dice, yo quiero darles más sabiduría, más discernimiento, más inteligencia, pero nadie la quiere. Oiga, nadie la quiere. Entonces, ¿por qué? Por eso hace esto la sabiduría. Dicen, versículo 6, atiendan que voy a decirles cosas importantes e irreprochables. Lo que les voy a decir es la verdad. Dice, no me gusta hablar mentiras. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas la menor falsedad. Oiga, dice, para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y de oro, ¿qué dice? Versículo 9. En vez de plata y oro, versículo 10, en vez de plata y oro, adquieran ¿qué? Ciencia antes que oro escogida. Sabiduría y conocimiento. Oiga lo que está diciendo. En vez de oro, es decir, en vez de dinero, adquieran esto. Es mejor la sabiduría. Esa es la ventaja que tiene. Fíjese que en el Salmo, en el Proverbio 3, váyase al Proverbio 3, da también un consejo. Proverbios 3, versículo 13. Miren lo que Salomón le aconseja al hijo. Todo esto es un consejo que Salomón le está dando a un hijo. Oiga bien, miren el versículo 13 lo que le dice. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Imagina. Dice, el provecho que tiene la sabiduría, le está diciendo, bienaventurado. En esta versión no dice bienaventurado, pero que es lo mismo. Dice, feliz. ¿Quién no se sintiera feliz tener sabiduría? ¿Quién no se sintiera feliz? Porque aquí dice, feliz el hombre. Oiga bien lo que dice. Feliz el hombre que haya sabiduría y que obtiene discernimiento. Porque son más provechosas, tienen más ventajas que la plata y tienen más beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar a la sabiduría. Dice, en la derecha hay largura de días. Oiga bien, en la derecha está, es decir, Salomón está personificando esa sabiduría. Dice que en su mano derecha, ¿qué hay? ¿Qué hay? Largura de días. Ajá, ¿qué es largura de días? Porque aquí dice largura de días que, ajá. Largura de días está en su mano derecha. Ajá, ¿qué es largura de días? ¿Qué significa largura de días? Porque dice que la sabiduría en su mano derecha tiene largura de días. Usted sabe de que la derecha, alguien que es diestro ocupa la derecha. ¿Pero qué dice que tiene la derecha? Sabiduría. Dice largura de días. ¿Qué significa largura de días? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es largura de días? Es decir, habla de años de experiencia. Yo no sé si usted ha leído Daniel 7, donde dice Daniel que ve una visión, y en una visión ve venir un anciano de días, así lo dice él, anciano de días. Y describe cómo es él, cómo es su pelo. Dice que es blanco. ¿De qué habla la blancura del pelo? Un anciano. ¿Cómo? De un anciano. No, De los años que han pasado. de la experiencia. La blancura del cabello de este anciano habla de que él tiene experiencia que nadie tiene. Así lo dice. Ahora, por eso dice, largura de años hay en su mano derecha. Es decir, cuando usted tiene conocimiento, porque dice, feliz el hombre que encuentra la sabiduría, porque es más provechosa que esto, más beneficiosa que el oro, que la plata, y dice, en su mano derecha hay largura de días. Es decir, cuando usted tiene conocimiento o sabiduría, le da experiencia. Le da experiencia. Entonces, cuando yo le pongo esta imagen del anciano de días, dice que él lo ve venir, un anciano de días, habla de la experiencia eterna. Porque ese anciano de días es Jesús. Oiga bien, de la experiencia eterna. Es decir, ¿y por qué le digo esto? Porque en el versículo 8 dice que con sabiduría, oiga, con sabiduría Dios hizo los cielos y la tierra. Y con inteligencia separó la mar. Oiga bien, con sabiduría e inteligencia hizo los cielos y la tierra. Es decir, nos está dando precisamente una imagen de lo que es la sabiduría. Entonces, esa sabiduría, dice Salomón, feliz el hombre que la encuentra. Dice, porque es más beneficiosa que el oro y que la plata, tiene mejores beneficios. Y dice, en su mano derecha hay largura de días, es decir, experiencia. Usted sabe que la experiencia no se compra. ¿Qué se hace con experiencia? ¿Cómo se obtiene experiencia? Pasando por ella. Exacto. A través de todas las vicisitudes que uno tiene en este mundo, va agarrando experiencia y va madurando. Va madurando.
Así se obtiene la experiencia, es decir, a través de las situaciones. Entonces, ahí dice, porque les voy a decir algo, en Apocalipsis 1, yo quiero que vaya a Apocalipsis 1, y lo voy a llevar porque quiero que le quede claro esto también. Apocalipsis 1. Oiga bien, ¿ya lo tiene? Amén. Apocalipsis 1, del 9 al 15, o del 9 al 14, lo vamos a dejar hasta ahí, pero no lo voy a leer desde el 9. Habla de la visión de Cristo cuando regresa, de ese Cordero glorioso. Ok, versículo 12, desde ahí se lo voy a dar. Dice, me volví para ver quién era la voz que me hablaba. Y al hacerlo, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre. Oiga. Y dice, vestido con una ropa que llega hasta los pies, es decir, de sacerdote, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Dice, versículo 14, ¿cómo eran sus cabellos? Y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora, vea, describe dos formas de cómo era el cabello de Jesús cuando le aparece a Juan. Dice que sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve. Y sus ojos parecían llamas de fuego. Ahora, Juan está viendo a un personaje que se le aparece y que le habla por detrás. Cuando Juan se da la vuelta para ver a ese personaje que le hablaba, ahí lo describe. Dice cómo era él. Dice que sus cabellos eran como la lana o como la nieve. Ahora, pero esos eran sus cabellos, blancos, y eran como la nieve, blancos como la lana y como la nieve. Y sus ojos, dice, como el fuego. Ahora, esa es la imagen de Jesús. Pero a Juan no ve a Jesús viejo, ¿verdad que no? Lo ve joven. Está joven. ¿Pero qué? Eso de los cabellos blancos como la lana y como la nieve, está hablando de la experiencia eterna de él. Nadie más como él tiene esa experiencia. Por eso dice acá en el Proverbios 3 que en su mano derecha está largura de día, es decir, experiencia. Y en su mano izquierda dice que hay también, dice, riquezas y honores. Dice, seguir sus caminos, es decir, o seguir sus pasos, es muy agradable, o sea, deleitoso. Andar por sus sendas es vivir en paz. Es decir, las sendas habla de consejos. Y aquí dice, seguir sus consejos es vivir en paz. Oiga bien, dice que la sabiduría, ¿cómo es? Versículo 18. ¿Cómo es la sabiduría? Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que en ella echan, de los que a ella echan mano. Oiga cómo es la sabiduría. Dice que es árbol de vida para quien echa mano, para quien la obtiene. Oiga, o sea, aquí Salomón está presentando una imagen que la sabiduría, oiga bien, él está hablando de Génesis 1, cuando Dios presentó el árbol de vida. ¿Qué era ese árbol de vida? ¿Por qué se le llama el árbol de vida? Estaban dos árboles. Estaba el árbol de vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ¿por qué se le conoce como árbol de vida?
Antes de que Adán pecara, de que comiera del fruto del árbol prohibido, Adán comía de ese árbol. Adán comía de ese árbol. ¿Y qué es lo que pasaba a Adán cuando comía el fruto de ese árbol? ¿Cuál era el fruto de ese árbol, del árbol de vida? ¿Cuál era el fruto? Porque tanto el árbol de la ciencia del bien y el mal tenía fruto, como también el árbol de vida tenía fruto. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuál era el fruto del árbol de vida? La obediencia. La sabiduría. Es decir, dice, el que coge de ese árbol y come, obtiene sabiduría. Al obtener sabiduría, ¿qué es lo que hacía en Adán? Porque aquí dice que sabiduría, la sabiduría es árbol de vida para quien la obtiene, para quien la toma. Cuando Adán comía de ese árbol de vida, ¿qué es lo que hacía el fruto en él? Porque así como el árbol de la ciencia del bien y del mal tenía poder, también tenía poder ese árbol de vida. ¿Cuál era el poder que Adán obtenía del fruto de ese árbol? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Porque muchas veces solo nos pasan por ahí que el árbol de vida, pero no dan explicación, que el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero no nos dicen qué era. O sea, tanto los dos árboles, bien y mal, tenían frutos. Antes de que Adán pecara, comía de este árbol de vida. Es decir, él estaba adquiriendo sabiduría. Ese era el fruto. Ese era el fruto del árbol de vida. Entonces, al comer de ese fruto, no solo adquiría sabiduría, sino que había en él un espíritu, un poder vivificador de parte de Dios hacia él. Y ese poder vivificador, ¿qué hacía en él? Lo hacía eterno. Lo hacía eterno. Ahora, cuando él desobedece y come del fruto que Dios le dijo que no comiera, que fruto de desobediencia no es manzana, esa desobediencia, ese fruto, así como este fruto era adquirir sabiduría y tener vida eterna, al comer de aquel fruto que el Señor les prohibió, era desobediencia y muerte. ¿Sí me entienden? Este fruto era sabiduría y vida eterna, y el otro era desobediencia y muerte. Esos eran los dos paralelos en los dos árboles. Ahora, cuando Adán come de ese fruto del bien y del mal que Dios le prohibió, le dijo él cuando ya había comido, dice, ahora, dijo el Señor, ahora dice, Adán o el hombre es como uno de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Es decir, ya Adán había comido del fruto prohibido. Entonces, cuando él come, ¿qué hace Dios? Lo saca del huerto. Lo saca. Lo saca. ¿Por qué lo sacó? Porque había desobedecido. No solo Para por que eso. no comieran del árbol de la vida. Exacto. Si él ya había comido de este árbol y seguía comiendo del árbol de la vida, se iba a hacer un pecador eterno. Es decir, no iba a morir. Ahora imagínense. Imagínense un hombre que viva eternamente pecador. Si no lo aguantamos, Los poquitos años. con los poquitos años que un hombre que hace maldad, si no lo aguanta la sociedad. Ahora, ¿qué pasaría con un hombre? Porque dijo él, no sea que tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué es eso? Es vivir eternamente. Entonces quiere decir que si él comía, por eso Dios lo saca, si él comía de ese árbol, si iba a ser un pecador que iba a vivir eternamente. Viviendo en el pecado eternamente. Y Dios no quería eso. Entonces por eso dice acá, dice que sabiduría, árbol de vida, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice su versión? Versículo 18, capítulo 3. Ella es árbol de vida.
a los que de ella echan mano, Ajá, oiga. y bienaventurados son los que la retienen. Oiga bien. Oiga lo que dice. Ella es la sabiduría. Dice, esa sabiduría es el árbol de vida que estaba en el Edén. Es el árbol de vida. Y dice, y quienes echan mano, como Adán. Adán echaba mano del fruto y comía. Y dice aquí, felices los que saben retener. Es decir, que solo comen de ese fruto, de la sabiduría. Son felices. Por eso dice en el 13, feliz el hombre, o bienaventurado el hombre, que haya la sabiduría. Esa es la ventaja que tiene la sabiduría del dinero. La sabiduría nos acerca a Dios y nunca nos aleja. Ahora, usted preguntará, ¿por qué entonces Salomón se alejó si tenía sabiduría? ¿Cuál era entonces la sabiduría que Dios le dio a Salomón? ¿Cuál era? Porque Salomón se aleja de Dios. Dice que cuando era viejo, dice, las mujeres que él tenía lo apartaron de Dios y lo llevaron a la idolatría, a lo peor de la idolatría. Ahora, entonces, ¿por qué Salomón se alejó si tenía sabiduría? ¿Cuál era la sabiduría que entonces Salomón tenía? ¿Cuál era esa sabiduría? La humana. Sí, era la sabiduría terrenal. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se le aparece a Salomón en sueño, Dios le dice, pídeme y yo te daré lo que me pidas. ¿Y qué es lo que Salomón pidió? Le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo que es muy numeroso, es decir, sabiduría humana. Dame sabiduría para gobernar este pueblo que es numeroso, porque es difícil, le dice. Y Salomón estaba joven. Entonces le dijo, como tú me pediste sabiduría, te la voy a dar, y te voy a dar lo que no me pediste también. Pero él le pidió sabiduría humana, por eso se apartó. Si él hubiera tenido la sabiduría celestial, la sabiduría que viene del cielo, hubiera sido diferente. Hubiera sido muy diferente. Por eso, si usted ve todo lo que Salomón está diciendo, las ventajas que tiene la sabiduría, entonces esa es la sabiduría que debemos buscar. Porque a veces uno dice, yo quisiera que tener sabiduría, pero ¿de cuál sabiduría? Debemos de ser específicos. Cuando a Dios le pedimos, debemos de decirle qué es lo que queremos. O sea, Él nos puede dar sabiduría. Pero hay dos clases de sabiduría. La sabiduría celestial y la sabiduría terrenal, que es la animal, que es la diabólica. Ahora, porque recuérdense que Pablo a los Corintios, cuando escribe a los Corintios, Pablo dice que Dios está enloqueciendo la sabiduría ¿de quiénes? De los hombres. Dios no va a enloquecer su sabiduría espiritual, va a enloquecer la sabiduría humana. ¿Sí? O sea, por eso nosotros, hermanos, cuando nosotros le pidamos algo a Dios, debemos de ser específicos. Es decir, dame sabiduría, pero no me vas a dejar de la animal. Dame de tu sabiduría. Dame de esa sabiduría que va a hacer que yo nunca me aparte de ti. Esa sabiduría nunca nos va a hacer que nos apartemos de Él. Podemos tener sabiduría humana, pero eso, hermano, porque vea, Salomón tenía la sabiduría humana, pero eso no logró, no lo hizo inmune a que él no se apartara, a que él no se alejara de Dios. Entonces, esa es la sabiduría. Por eso Salomón ahora que él ha regresado, oiga bien, que él ha regresado a Dios, porque él regresa a Dios.
cuando él vuelve, se da cuenta de lo malo que había hecho. Y por eso habla de la sabiduría de Dios. Ya no habla de la sabiduría humana, habla de la sabiduría de Dios. Que dice que la sabiduría, dice, se pone arriba en las colinas gritando. Va a las plazas donde estaban los ancianos que eran más sabios. Pero ellos no le ponen atención a la sabiduría espiritual, porque tienen sabiduría humana. Entonces dice que va a los caminos, se pone a un lado y ahí se pone en el centro del camino estorbando para ver si así le atienden, pero no le atienden. Y le dice, estas palabras que voy a decir, hombres, son para ustedes, niños inexpertos e inmaduros, dice. Oiga, si ustedes obtienen mi sabiduría, es decir, la celestial, la espiritual, dice, ustedes se van a dar cuenta de esto, se van a dar cuenta de los beneficios, se van a dar cuenta, y comienza a hablar de todos los beneficios. Es decir, esa es la sabiduría que Salomón ahora quiere que nosotros sigamos. Por eso dice aquí que él dice, dice que la sabiduría tiene muchas ventajas sobre el dinero. Ahora dice acá, fíjate bien en lo que Dios ha hecho. Oiga bien. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. Dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Oiga bien. Fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Porque yo le voy a decir algo. Una cosa es mirar y otra cosa es fijarse bien. Son dos cosas muy diferentes. Cualquiera podría decir que es lo mismo, pero no. Mirar y fijarse bien son dos cosas muy diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús resucita, dice que Pedro y Juan, cuando recibieron el aviso de las mujeres, salen corriendo, ¿verdad?, hacia la tumba. Las mujeres dijeron que había resucitado. Sale Pedrito corriendo a verificar si era verdad lo que las mujeres decían. Y dice que él entró a la tumba y se dio cuenta que no estaba el cuerpo. Dice que Juan iba más detrás. Y dice que cuando Juan no entró hasta donde Pedro entró. Y dice que cuando Juan llegó, observó bien, dice, y se dio cuenta de algo. ¿De qué se dio cuenta Juan? Que no vio Pedro. Las toallas, las sábanas estaban dobladas. Exacto. Pedro entró y vio que había resucitado. Solo eso. Pero Juan dice que él, cuando llegó, observó. No solo miró, observó bien. Y dice que cuando él llegó, vio la sábana con que había sido envuelto doblada. Y el sudario doblado también. Unos al pie y otros a la cabeza. Y dice Juan, y Juan creyó. Esa es la diferencia. Por eso en la Reina Valera dice, mira. Pero una cosa es mirar de una manera que usted puede mirar, pero no ve de los detalles. Y en otra cosa es fijarse bien. Entonces por eso Salomón en esta versión dice, fíjate bien en lo que Dios ha hecho. ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Oiga bien. ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Entonces, nadie. ¿Y cuál es la tendencia nuestra? Querer enderezar a los demás. Se fija que una de las tendencias, mire, si yo usara la corbata ahorita y la tuviera mal y usted me dice, hermano, tiene la corbata un poco torcida, yo rápido me la arreglo. Nuestra tendencia siempre es a querer arreglar otras cosas. En lugar de arreglar lo nuestro.
Ujú. Nosotros no podemos arreglar. Nosotros no podemos enderezar a nadie. Y esa es una tendencia que nosotros tenemos. Querer enderezar a los demás. Amén. Cuando a veces nosotros andamos todos torcidos. Amén. Y no voy a decir ustedes, como dicen muchos pastores. Porque muchos pastores dicen, es que muchos de ustedes andan torcidos. O sea, Ellos no se ellos toman en no cuenta. se toman en cuenta. Ujú. Nosotros andamos torcidos y muchas veces queremos enderezar a la gente. Ujú. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo cuando tú dices, te fijes en el defecto de tu hermano? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que nos miráramos primero a nosotros. Que primero nos viéramos nosotros. Ujú. Porque como yo, si estoy torcido, voy a querer torcer a otro, Va a enderezar a enderezar otro a que anda otro. torcido. Le van a decir, enderezate tú primero, después me enderezas a mí. Exacto. Jesús dijo, ¿por qué tú miras la paja? Paja, usted sabe que es algo bien Sí. pequeñito. Ajá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y Sí. no te fijas en la gran viga que atraviesa tu ojo. ¿Qué dijo el Señor? Sácate primero esa viga que se te atraviesa en el ojo para que después puedas sacar la paja que tiene su hermano en su ojo. ¿Qué nos está queriendo decir entonces? Ajá. Que nos limpiemos nosotros primero. Que nosotros nos enderecemos, que nos limpiemos. Ajá. Porque nosotros muchas veces tenemos esa tendencia a querer enderezar a otro cuando nosotros andamos chuecos, andamos torcidos. Oiga, fíjese que en Hebreos, el escritor a los Hebreos usa una palabra y le dice a los cristianos, les dice, levanta las manos cansadas. ¿Sí? Dice, levanta las manos cansadas. Y que lo torcido se enderece y que se vuelva al camino. Pablo no le está hablando a los que no conocen a Dios, le está hablando a la iglesia. Que hay muchos en la iglesia, dice Pablo, que andan torcidos. Él dice que se enderezca eso torcido para que no se salga del camino. Entonces, acá está usando lo mismo. Fíjate bien en lo que Dios hace. Porque ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? O sea, a veces, hermano, en las iglesias se ponen reglas. Se ponen tantas reglas. Oiga bien, a veces la mujer le dice, mire, usted va a venir hasta aquí. O sea, ponen reglas. ¿Por qué no se deja mejor que el Espíritu Santo haga la obra? ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo que decirle a alguien, usted tiene que usar hasta que arrastre los vestidos. Y el hombre no tiene que venir. Y el hombre no tiene que venir en el pelo largo. Quíteselo. O sea, ¿por qué no dejamos que el Espíritu haga la obra en la persona? Y no que nosotros queremos enderezarlo. Ahora, si nosotros mismos no podemos enderezarlo, ¿qué podemos hacer por otro? Y yo le voy a decir algo, hermano. Cuando Salomón dice, fíjate bien, observa bien la obra de Dios, que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Nadie. Es la misma frase que se usa en Apocalipsis cuando dice, cuando Él cierra, nadie abre. Nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Es la misma frase, pero de manera diferente. Es decir, yo no puedo enderezar lo que Dios ha torcido. Yo no puedo enderezar a nadie. Si ni enderezarme yo mismo pude. Tuvimos la necesidad de que Él Es decir, nos ayudara. Fue el auxilio de Él que nos ayudó a que comenzáramos a caminar un poco derecho. Porque le voy a decir algo, no caminamos del todo derecho todavía. Porque como humanos en la tierra todavía tenemos fallas. Todavía no somos perfectos. Amén. No hay todavía perfección en nosotros. Es decir, Dios nos puede ver perfectos, pero todavía no ha terminado su obra.
Porque Pablo dice que cuando Él venga, perfeccionará la obra en nosotros. Amén. Él perfeccionará su obra, dice, hasta el día de su venida. Es decir, si Dios dice, si Salomón dice que nadie puede enderezar lo que Dios ha torcido, ¿por qué entonces quiero yo enderezar a otros? Si no es su palabra y su espíritu, yo no puedo hacer nada. No. Yo no le puedo decir a alguien, deja de fumar. Yo no le puedo decir a alguien, deja de tomar. No, o sea, ¿por qué? Porque si yo lo hice, yo dejé de tomar, fue no por mi esfuerzo, fue con la ayuda de Dios. Entonces, eso quiere decir que hay cosas, hermano. Óigame bien, eso quiere decir que hay cosas que van a permanecer torcidas hasta que Él venga. Hay cosas que van a permanecer torcidas hasta que Él venga. Ejemplo de eso, Israel. ¿Israel camina bien hoy? No, ¿verdad? Está en desobediencia. Muchos cristianos van y hablan y todo, y salen que aquellos le salen más arriba que ellos. ¿Quién puede hacer que ellos crean en el Señor? Solamente Dios. Entonces, por eso es que dice que Israel ahora está en desobediencia. Pablo lo dice a los romanos. Pero cuando Cristo se les aparezca, Él sí los va a enderezar. Él sí va a hacer que vuelvan a la obediencia de la desobediencia en la que ellos se encuentran. Es decir, que hay cosas, hermano, que no podemos hacer. No podemos hacer. Lo único que podemos hacer es hablarles de la palabra de Dios, pero no podemos poner reglas. En la iglesia no se pueden poner reglas, porque no es el hombre el que hace la obra, es Dios, es el Espíritu y es su palabra. No podemos enderezar a nadie, a menos que Dios lo haga. Y le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos milagros vio el faraón? Muchos. Como para que él creyera. Él no lo creyó. O sea, la gente puede ver muchas cosas, pero si Dios no actúa, nadie se va a enderezar. Y no importa cuánto usted lo ruegue, no importa cuánto le diga, no importa, no. O sea, si Dios no endereza a esta persona, nadie la va a enderezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Enderezarnos nosotros. Enderezarnos y pedirle a Dios, Señor, así como tú me has ayudado a mí, ayúdame. Amén. Así como tú has hecho por mí, hazlo por él. Eso es lo único que podemos hacer. Pero no podemos poner reglas, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra en la vida de cada persona. Sí, me estaba acordando un proverbio que dice que al necio así lo muelan y lo remuelan. Así dice el proverbio. Que el necio dice, no importa que le des con un mortero, pero él no va a cambiar. Así dice. ¿Sabe qué es un mortero, verdad? Es casi como estas cosas piedras que se usan para molcajetes. los molcajetes. Nada más que esos molcajetes antiguos eran grandes. Eran grandes. Se les abría un hoyo igual que el molcajete y los morteros eran unos palos como que se usaban como para quebrar el arroz. Ese es el ejemplo que pone Salomón. Dice que al necio lo puede dar duro con un mortero, es decir, tratando de despegarle la cáscara. Porque el mortero servía para quitarle la cáscara al arroz, para limpiarlo. Y dice que le puede dar al necio con ese mortero y la cáscara no le despega. Es decir, su necedad no le va a quitar. Eso pasa. Entonces Salomón dice, fíjate bien, lo que Dios, dice, ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Cuando te vaya bien, dice, oye, cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar. Es decir, hermano, nos está dando el consejo de cuando nos vaya bien, que disfrutemos este momento de bienestar. Disfrutémoslo. Disfrutémoslo y démosle gracias a Dios. Dice, pero cuando te vaya mal, oiga, cuando te vaya mal, es decir, podemos estar disfrutando hoy y mañana estar de duelo. Podemos estar mal. Oiga bien, cuando tenga días buenos, disfrute ese bienestar.
Pero cuando te vaya mal, oiga bien, aquí está haciendo un análisis. Cuando te vaya mal, porque cuando nos va mal, ¿qué es lo que nosotros decimos? El diablo. ¿Ah? Cuando nos va mal en todo lo que nosotros hacemos, ¿a quién culpamos? Esa es la tendencia. Así nos han enseñado. A usted le está yendo mal porque el diablo lo está sacudiendo, hermano. Es que le fue mal porque el diablo, hermano. O sea, pobre diablo, ¿cómo no estará arrinconado? Asustado. Porque todos culpamos al diablo. Pero aquí Salomón no dice que culpemos al diablo. ¿Qué es lo que dice? Considera. Dios. ¿Qué es considerar? Oiga lo que está diciendo. Considera. Pensar. Pensar. Analizar. Eso es. Pensar o analizar. ¿Y qué dice? Considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando te vengan los días malos, considera. Es decir, no hables apresuradamente. Eso es lo que está queriendo decir. Examina lo que vas a decir. El árbol, porque muchos dicen que el bien lo hizo Dios y el mal lo hizo el diablo, pero allá en Génesis dice que estaba el árbol del bien y del mal. Exacto. Es decir, a los dos los hizo el Señor. Entonces, cuando dice ahí, cuando el día malo venga, analiza cómo vas a hablar. Piensa qué es lo que vas a decir. Porque nuestra tendencia es que el diablo, dice Salomón, considera o examina lo que vas a decir, porque tanto el bien como el mal lo hizo Dios. Entonces, quiere decir que el mal tiene un propósito en Dios. Amén. Oiga bien, que Dios hizo el mal con un propósito bueno, no malo. Amén. Eso debemos de considerarlo. Que el mal Dios lo hizo con un propósito bueno. Entonces, si nosotros maldecimos el mal, ¿qué podemos estar haciendo? Podemos estar quizás haciendo algo en contra de Dios. Porque el mal tiene un propósito para la vida del hombre. Dios lo hizo con un propósito definido para la vida humana. En el caso de Job, por ejemplo, que le quitó todas las cosas, los hijos, los terrenos y todo, pero después lo bendijo más. Exacto. Entonces, fíjese bien, en la vida de Job, el mal tuvo un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito de Dios enviarle el mal a Job? Que él supiera de que era fiel a Dios. Que se diera cuenta de su fidelidad. Si usted se fija, oiga bien, y quiero que analice bien esto. Cuando Job dice que retiene su integridad a Dios, es decir, no importa lo malo que le pasó, él no maldice a Dios, él no culpa a Satanás. Job no lo culpa. Por el diablo estoy así, el diablo me quitó los hijos, que el diablo, él cayó. Porque Job sabía que había un propósito en eso para con él. Y por eso mantuvo su integridad. Entonces, las palabras que la mujer le dice, ¿qué es lo que le dice? Pero esas palabras, maldice a Dios, podrían ser maldice al diablo porque el diablo te tiene así. Entonces, maldecir al diablo podría ser maldecir a Dios, porque ese mal Dios lo hizo con un propósito definido para nuestra vida. Por eso dice aquí, cuando los días malos vengan a tu vida, considéralo.
Piensa bien. ¿Quién es el que te está afectando? ¿Con qué propósito este mal ha venido a tu vida? ¿Cuál es el propósito por el que Dios permitió que esto venga? Entonces, si hay un propósito en Dios, no maldigas. Porque nuestra tendencia es diablo aquí, diablo allá. Maldecimos al diablo. El mal solo es un instrumento. El mal es un medio para mejorar nuestra vida. Amén. Para eso Dios lo hizo. Cuando Dios haya cumplido ese propósito, esa maldad haya cumplido el propósito de la vida humana, Dios desaparece el mal. Eso es lo que dice Apocalipsis. Eso es lo que dice. Que cuando Dios haya cumplido el propósito que Él tenía, el mal va a ser erradicado. Por eso dice, considera. Fíjese qué tremendo. Nosotros a veces con una enfermedad o con una cosa bien liviana, nosotros no estamos pasando la vida de Job. Nunca ningún ser humano ha pasado lo que Job vivió. No. Que le llevaron sus animales, que le robaron, que la casa se cayó, que mató a sus hijos en un mismo día. Que se enfermó de una forma maligna. Ahora, a nosotros no nos ha pasado eso, no hemos vivido lo que Job vivió. Y Job nunca se quejó. Eso es lo que la Biblia dice. Job nunca dio descrédito a Dios. Eso es lo que dice. ¿Y qué es descrédito? Es culparlo. Job nunca culpó a Dios por todo lo que estaba pasando. ¿Y cómo podemos culpar a Dios? Cuando maldecimos al diablo. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una manera indirecta. Como lo que hizo Adán, ¿verdad? Cuando le dijo Dios a Adán, le dice, ¿por qué hiciste esto? La mujer. Estaba acusando a Dios de una manera indirecta. Es decir, la mujer que me diste. Yo no te pedí mujer, tú me la diste, entonces tú eres el culpable. Eso es culpar a Dios de una manera indirecta. Cuando nosotros maldecimos lo que nos está pasando, podemos estar maldiciendo a Dios de una manera indirecta. Por eso dice, analiza y piensa que tanto lo uno y lo otro, es decir, lo bueno y lo malo, tienen su esencia ¿en quién? ¿En quién? En Dios. Porque recuérdese bien lo que le voy a decir. Y yo quiero que vaya a Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Cuando lo haya encontrado, Amén. 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 ¿Ya lo tiene? Sí. Ya. Dice. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok. Oiga lo que dice el versículo 28. Dice, sabemos, en la versión de Reina Valera dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, está diciendo que lo bueno y lo malo, Dios las dispone para el bien de los que le aman. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Oiga, y mire esta versión como lo dice. Dice, 28 dice, sabemos que Dios va preparando todo. Oiga, no solo lo bueno, sino también lo malo. Va preparando todo, dice, para el bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Si Dios dice, como dice aquí, que Dios dispone de todas las cosas, tanto de lo bueno y de lo malo. Dios dispone de lo bueno y de lo malo. O sea, por eso hizo el bien y el mal. El mal, Dios lo hizo con un propósito.
Oiga bien. Ahora, cuando dice que Dios dispone de todas las cosas, está hablando de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con lo malo? Lo está preparando para el beneficio de ¿quién? De nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Y podría ponerle mucho más. ¿Qué sucedió con José? Génesis desde el 37 al 45. Lo vendieron, se burlaban, rompieron Le rompieron sus túnicas, lo vendieron a los fue ismaelitas, se lo llevaron de esclavo, esclavo, llegó lo donde Potifar, acusaron, prosperó, Dios estaba con él, no lo dejó, lo acusaron falsamente, lo metieron a la cárcel, pero Dios no lo abandonaba, Dios estaba con él. José nunca se quejó. José nunca dijo, el diablo está metido, ¿verdad? ¿O sí? José nunca se quejó. Nunca lo hizo. Lo vendieron como esclavo. Cuando él se declara, en el capítulo 45, cuando él se declara a sus hermanos, que les dice, yo soy José, yo soy su hermano, el que ustedes vendieron. ¿Vive mi padre todavía? Dice que sus hermanos se quedaron en shock. Y cuando él ve cómo sus hermanos, cómo impacta esta noticia a sus hermanos, les dice, no se culpen, no se enojen con ustedes mismos. No fueron ustedes los que me vendieron. ¿Quién fue? Fue Dios el que dispuso enviarme adelante de ustedes para preservar su vida. Fue Dios que me envió, no fueron ustedes los que me vendieron. Amén. Es decir, les estaba diciendo, el mal que ustedes quisieron hacerme, les dice él, Dios ¿lo qué? Lo convirtió en bien. ¿Sí se fijan? Que las cosas malas que suceden en nuestra vida nos preparan para algo mejor. Amén. Sí. Entonces, ¿por qué nos quejamos entonces? ¿Por qué no hacer lo que dice Salomón? Considera, piensa primero. Porque a lo mejor esto que te está pasando mal, esto te va a mejorar la vida. Porque eso es lo que pasó con Job. Dios le mejoró la vida más de la primera vez. Pero ¿por qué nosotros hacemos eso? ¿Por qué nosotros culpamos a Dios? ¿Por qué nosotros nos sentimos mal cuando a veces estamos pasando por tiempos malos? ¿Por qué no nos ponemos a quejarnos con Dios cuando estamos pasando momentos buenos? ¿Por qué no nos quejamos? Señor, ¿por qué me bendices tanto? Nunca lo hacemos, ¿verdad? Tanto. Pero ¿por qué cuando vienen las cosas malas nos quejamos? ¿Por qué cuando estamos en prosperidad, como dice ahí, cuando vengan los días buenos, ese bienestar, disfrútalo? ¿Por qué no nos quejamos? ¿Ah? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no hacemos eso? Imagínate quejándonos del bienestar en que estamos, de la abundancia. Pero nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. ¿Por qué nomás pasamos un momentito mal y comenzamos a quejarnos? Parecíamos niños mimados, ¿verdad? Que si no se nos da lo bueno no estamos tranquilos, no nos tienen conforme, no estamos a gusto. Como que Dios está obligado a darnos solo lo bueno. Que cuando los momentos malos vienen, pues comenzamos a quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a aquel mejor? Ajá. Eso es lo que dice Salomón. Considera. Es decir, piensa. Piensa. Que tanto lo uno y lo otro, tanto lo bueno y lo malo, vienen de parte de Dios. Obra de Dios. Amén. Vienen de parte de Dios. Cuando estemos pasando días malos, digámosle gracias, Señor. Debemos de darle gracias. Gracias, Señor. Quizás no entiendo lo que estoy pasando, pero confío en ti. Que algún propósito va a traer esto para mi vida. No lo entiendo, pero sí confío en ti. Y no me voy a quejar. Te voy a dar gracias. Te voy a bendecir. Gracias por tenerme así. Gracias por este momento. ¿Cuándo le hemos dado gracias al Señor por estar enfermo? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo le hemos dado gracias al Señor por estar enfermo? ¿Ah? ¿Cuándo lo hemos alegrado porque nos esté pasando algo malo? No. Le voy a poner un ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice que a los discípulos los llevaron al Sanedrín. ¿Saben qué hicieron allá? Les pegaron una azotada con vara. Oiga, ellos venían
cicatrizados de la espalda. ¿Y cómo salieron? Gozosos, gozosos Dice salieron. que salieron gozosos, salieron alegres, dándole gracias a Dios. ¿Por qué nosotros no tomamos esa actitud? Hasta ahorita nadie nos ha azotado la espalda, ¿verdad? No. Ahora, a veces solo es una media enfermedad, un medio problemita, y nosotros nos quejamos. ¿Por qué no le damos gracias a Dios como lo hicieron los discípulos? ¿Por qué cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, que ellos estaban en la cárcel y estaban bien barejoneados porque también les apalearon la espalda, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Cantaban. 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 Entonces ellos no decían, ay Señor, mira, ¿para qué me mandas? Mira Señor, tú eres el culpable que me pegaron en la espalda. ¿Verdad que no se quejaron? No. ¿Por qué nosotros nos quejamos? Hay muchos ejemplos en la Biblia, hombres que pasaron dificultades y ellos glorificaron a Dios. Por eso Salomón dice, considera que también eso malo que te está pasando tiene un propósito en tu vida. Entonces no te quejes. Ahora las grandes pruebas son que la hermana Silvia no me vio o no me saludó. Esas son las grandes pruebas que ahora tenemos, que no saludamos, que no le dimos la mano, que no la vimos en la tienda. Anda privada la hermana, así. Esos son los grandes problemas. Me ignoró. Me ignoró la hermana Silvia. O sea, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no nos gozamos? ¿Por qué no nos alegramos? ¿Por qué no retenemos esa integridad de fidelidad a Dios, aunque estemos pasando por momentos adversos? ¿Por qué? Salomón dice, considera bien. Cuando vengan los momentos buenos, eso goza ese bienestar, disfrútalo. Pero cuando venga la pobreza, cuando algo te haga falta, cuando estés enfermo, cuando te falte la salud, considera. Piensa que eso que te está pasando tiene un propósito en tu vida. No te quejes. Entonces, si tiene un propósito de Dios en tu vida, no te quejes. Mejor alaba a Dios. Mejor glorifica a Dios. Mejor exalta su nombre. Mejor bendícelo en todo tiempo. Sí. Eso deberíamos hacer. Y dice acá, bien, dice, lo uno y lo otro son cosas de Dios. Y que el hombre nunca sabe lo que le traerá el futuro. Es decir, cuando dice que el hombre no sabe lo que le espera, es decir, porque como está eso entre bueno y malo, disfrutó del bien y ahora está disfrutando lo malo, él no sabe qué le espera para el futuro. Ahora, pero yo no sé, pero él sí sabe. Amén. Entonces, eso es confiar en Dios en los momentos adversos. Por eso, si recuerden que le dije, buscando sabiduría y confiando en Dios. Es decir, ¿cuándo debemos de confiar en Dios? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo? Siempre en lo bueno y lo malo. Sí, pero ¿cuándo más debemos de confiar en Dios? Porque hay momentos que no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Momentos difíciles. Exacto. En los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, en los momentos cuando nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto? Surgen preguntas. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Si yo voy a los estudios, y yo te alabo, yo ando platicando contigo, ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué me está pasando ahorita eso a mí? ¿Por qué? Quizás no lo entendemos, pero es donde nuestra fe debe tener esa confianza en Dios. Confiar en Dios aunque no entendamos lo que está pasando, como lo hizo Job. Job no entendía cuál era el propósito que Dios tenía con esta prueba que estaba pasando, pero al final Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque retuvo esa integridad. Él no se quejó de Dios, no maldijo a Dios, no dio ningún despropósito. Y eso dice acá, porque el hombre no sabe, yo no sé, pero al que está arriba, Él sí sabe. Él sí sabe lo que tiene para mí preparado. Él sabe. Y dice aquí, versículo 15, todo esto he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Hombres buenos que mueren a pesar de su bondad y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. Oye,
Esto es lo trágico, que vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo donde nosotros podríamos pensar, porque así se nos ha enseñado, que el que le está yendo bien es porque Dios lo está bendiciendo. Y al que le está yendo mal, Dios lo está castigando. Dios le está castigando. Esa es la tendencia y es lo que nos han enseñado. ¿Está bien? Ahora, pero aquí Salomón se da cuenta de algo que es inverso a nuestra manera de pensar. Porque en el versículo 8, aquí Salomón nos deja ver algo. En este capítulo 8, Salomón dice, y yo pensaba que al que hace lo bueno, Dios lo va a bendecir. Pero al que hace lo malo, Dios lo va a castigar. Eso es lo que yo pensaba. Pero dice Salomón, acá yo veo algo diferente. Es decir, la lógica que nosotros tenemos es esta. Pero Dios no actúa de acuerdo a nuestra lógica. ¿Okay? Dios hace las cosas de manera diferente. Entonces, aquí dice Salomón, hay hombres que mueren por su bondad y hay malos que por su maldad viven como que si fueran buenos. Qué tremendo. Ahora, eso es algo complejo, hermano. Porque hay gente que dice, mire, ese hombre era bueno, ¿y por qué se murió? Porque aquel que es malo no se muere. Esa es nuestra tendencia, es la lógica que hay que dar. Porque aquel que es malo, mire, ese malo ha hecho tantas cosas y él anda tranquilo. Y esta persona que era buena, mire que esto, que ayudaba, que hacía esto, que no sé qué, ya se murió, no llegó ni a los 30 años. Y aquel malvado ya tiene más de 50 años, ¿por qué no se muere? Sigue haciendo maldades. Sigue igual. Yo le voy a decir algo, a veces son cosas que nosotros no entendemos, pero están en el propósito de Dios. ¿Por qué? No me lo pregunten, porque no le voy a poder dar la respuesta. Solo Él tiene la respuesta. Hay cosas que nosotros no sabemos por qué pasan, pero yo le voy a decir algo. Hay padres que son buenos y tienen hijos de lo peor. Sí. Es cierto. Y aún bíblicamente. Con el rey, ¿verdad? Con los reyes. Hay reyes que sus padres eran buenos. El rey Ezequías. Él era bueno. Él hizo muchas cosas buenas para Dios. Y Dios le dijo, prepara tu vida porque vas a morir. Y cuando le dijo que iba a morir, ¿qué hizo él? Se puso a llorar. Que nadie se quiere morir joven. Nadie. Entonces, imagínense, ¿quién fue el hijo de este rey? Lo más perverso. Fue el rey más perverso de todos los reyes en Israel, Manasés. Oiga bien. Él restauró lo que su padre botó, hizo hasta, sobrepasó la maldad de todos los reyes. Fíjese bien. Hay padres que son buenos con hijos perversos. Y hay hijos buenos con padres. Igual como el rey. O sea, a veces uno dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Otro rey. Es decir, hermano, es un complejo. Es un mundo complejo donde a veces yo no entiendo lo que pasa, porque mi lógica dice que el que se porta mal, le va a ir mal. Que el que se porta bien, Dios lo bendice. Esa es la lógica. Pero Dios no usa mi lógica. Para que nosotros, hermanos, ¿por qué lo hace? Para que nosotros verdaderamente no confiemos en nosotros, confiemos en Él. Amén. Gloria a Dios. Que no importa, que no entendamos lo que está pasando, pero Él tiene control de todo. Amén. Él tiene control de todo. Así de que, hermanos, yo creo que Salomón nos enseña tantas cosas valiosas. Valiosas, le digo, porque nosotros tenemos una vida en la que muchas veces nos quejamos cuando los tiempos malos vienen. Nos quejamos. Y eso no es bueno. A Dios no le agrada que nosotros los quejemos
cuando estamos pasando por un momento de adversidad, porque ese momento de adversidad tiene un propósito bueno de Dios para nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere mejorar nuestra vida, o a lo mejor quiere bendecirnos más, O o fortalecernos. fortalecernos, o hacernos más espirituales, o que nuestra fe sea mejor. A veces Dios quiere hacer cosas en nosotros, pero para eso tiene que pasarnos por situaciones difíciles. Así es de que, hermanos, cuando estemos en esos momentos difíciles, acuérdese lo que dice Salomón, acuérdese lo que él dice. Cuando vengan los momentos buenos, gócelo, disfrútelo. Cuando vengan los momentos malos, no se queje, piense, considere que estas dos cosas, tanto bueno como malo, Dios las usa con el propósito, como dice Pablo 8:28, que todas las cosas colaboran para el bien. Dios hace que todas estas cosas surjan para el bien de los que, De los que aman a Dios. de los que aman a Dios. Si usted y yo amamos a Dios, no importa lo que venga, Amén. debemos de confiar en Dios. Y como decía Pablo, aún la muerte lo va a separar del amor de Dios. Así es de que, hermanos, yo creo que Salomón nos enseña a ver todo lo bueno y lo malo, pero lo malo no quejarnos, Así es. sino darle gracias a Dios por todo. Así es de que, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esperamos que el próximo estudio pues, pueda estar aquí porque va a estar mejor todavía, va a estar más fuerte quizás, en el sentido de que Dios nos va a hablar de una forma más clara para que, porque a veces nosotros decimos que estamos haciendo bueno cuando estamos haciendo mal. Amén. Y eso puede perjudicar nuestra vida. Así de que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en el próximo estudio.